Buenos días, mi nombre es Jorge Román. En esta mañana quiero hablarles acerca de un tema relacionado a la violencia intrafamiliar durante el periodo de pandemia COVID-2019. A lo largo del aislamiento producido por esta pandemia de COVID-19, surgieron diferentes problemáticas en el ámbito familiar que salieron a la luz pública, pues la violencia familiar producida por la mala comunicación entre integrantes de la familia fue producto de estudio. En esta mañana trataré de forma objetiva exponer, utilizando algunos tópicos como son el concepto, el enfoque de estudio, el porcentaje de mujeres agredidas y cuál es el impacto que ésta produce en la violencia en los menores de edad. En primer lugar, si hablamos de concepto de violencia intrafamiliar, se conoce como violencia familiar toda agresión o daño sistemático y deliberado que se comete en contra de algún miembro de la familia por alguien de la misma familia. Por otra parte, la violencia intrafamiliar tiene diversos enfoques que permiten estudiarla para entender el por qué surge la violencia como respuesta a una situación de estrés. En este caso, si hablamos de la pandemia, el estar aislados, conviviendo con las mismas personas a diario, donde la frustración toma un punto desencadenante en el surgimiento de la agresión. Según el investigador Díaz, en el 2017, en su publicación, establece que los enfoques más estudiados en este caso son la perspectiva biológica. En diversos estudios se ha comprobado que las lesiones a nivel del sistema líbido o incluso alteraciones en las funciones cognitivas de los lóbulos frontales y temporales, sumado a las anormalidades en el metabolismo de la serotonina, predisponen a la persona a expresarlo de una manera errónea. También podemos hablar desde la perspectiva psicológica. En esta perspectiva, si se analiza a los niños que han sufrido algún tipo de maltrato por sus padres, esto genera que el menor sienta que la violencia es normal y desahogue la frustración de su violencia en otros que considera según él más débiles, lo que ocasiona que en el futuro se vuelva un agresor. Si hablamos desde la perspectiva psiquiátrica, desde este enfoque es necesario investigar si víctimas de violencia presentan altas tasas de depresión o estrés postraumático, que vuelve a la persona un ser antisocial, pues este es un punto de alerta, ya que estos dos factores incrementan de manera considerable el riesgo de violencia. Si hablamos desde el punto de vista específico, en esta perspectiva, la diferencia está entre el entorno rural y urbano y nos permiten orientar los factores que propician la violencia. Tenemos algunos datos importantes que podemos en esta mañana explicarlos. Si hablamos de porcentajes, durante el tiempo de la pandemia se incrementó en Argentina, por decirlo, un 39% de incremento en el mes de abril del 2020. En otros países como Chile, un 70% de casos de violencia intrafamiliar en los meses de abril, mayo y junio del 2020. Hablando de nuestro país, en Ecuador, 28.367 episodios de violencia, lo cual corresponde a 3.781 casos de atención física, 17.911 atenciones por casos de violencia psicológica y 39 incidentes de violencia sexual desde el marzo del 2020 en el tiempo de pandemia. Entonces, en conclusión, podemos decir que la violencia dentro de las familias toma muchas formas y es universal, donde las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida, estableciendo un porcentaje de entre el 15 y el 71%, pues la violencia perpetrada por la pareja es la forma más común de violencia que sufren las mujeres, ya que el 30% de las mujeres en América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física a manos de su pareja, mientras que un 11% han sufrido violencia familiar por parte de terceros. Finalmente, la violencia es ocasionada por diferentes causas. En América Latina
lo que más generó violencia intrafamiliar contra la mujer son las tensiones producidas por el desempleo, el estrés económico y las nuevas reglas que se debe adaptar dentro y fuera del hogar. Esto provoca que los hogares haya aumentado los casos de violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer? En este caso, debemos adaptarnos a las nuevas reglas que nos impuso esta pandemia. Tratar de tener un mejor tipo de comunicación entre los miembros de la familia y de esta manera podremos evitar este tipo de violencia influya de manera negativa en nuestros hogares. Muy buenos días.